Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase sobre el lenguaje escrito. Vamos a comenzar por hablar sobre la información y el aprendizaje. ¿De qué manera vamos a procesar la información y el aprendizaje? Observen la siguiente gráfica. Acá tenemos el cerebro, que es el elemento principal para poder, para que se dé toda observación y para que todo proceso de aprendizaje se obtenga. Fíjense cómo el ciclo de procesamiento de la información y el aprendizaje se da acá en el cerebro, donde tenemos el nivel de conocimiento, donde podemos memorizar y retener la información, donde podemos renombrar la información adquirida, la obtención de la información, el procesamiento de la información y la comprensión de la información y, por supuesto, logrando todo esta unidad de todos esos elementos conforman lo que es el proceso de aprendizaje. Uno de los aspectos más importantes que se tiene que tener a la hora de realizar la comunicación escrita es el pensamiento. Por eso en este día de hoy la clase la voy a iniciar con lo que es el procesamiento de la información. El pensamiento, el lenguaje escrito, concretiza lo que es esa unidad de pensamiento que se encuentra acá en esta gráfica. Por eso tenemos la facultad de, como ser humano, la comunicación escrita nos va a llevar a un aprendizaje, a afirmar ese aprendizaje y ese conocimiento. Cuando nosotros escribimos, redactamos, tenemos la facultad de concretizar esa información. Por eso es necesario que comencemos por la obtención de cómo se procesa el aprendizaje y cómo se da la información a través del pensamiento y de concretizar esas ideas. Cuando nosotros escribimos, tenemos la facultad de redactar y de tomar en consideración una serie de elementos que se tienen que considerar a la hora de escribir. Por eso es necesario que el aprendizaje se dé el proceso de información, la comprensión de la información es lo que va a dar origen a ese aprendizaje y lo que es el retener esa información. Para el lenguaje escrito es necesario contar con todos estos elementos para que ese se concretice ese aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de la escritura, mencionamos que es un proceso netamente del ser humano, donde el pensamiento, donde sus ideas van a ser espontáneas, pero es necesario considerar a la hora de escribir una serie de aspectos que me van a lograr el descifrar la información. Por eso cuando se escribe ese pensamiento, no todo lo podemos escribir. Debemos considerar una serie de aspectos de tal manera de que no presentemos esa información de forma, diríamos, informal. La palabra escrita es por lo general transmite nuestras ideas y nuestras formas de sentir, nuestros sentimientos, nuestra expresión. Por eso es necesario considerar que es necesario organizar nuestras ideas. De allí que sea esa información sea comprensible y que lo que vamos a escribir sea considerado una información relevante y un contenido al que le tenemos que dar esa importancia a la hora de redactar. Fíjense cómo la comunicación escrita comienza por nuestro pensamiento, por nuestra forma de pensar, por nuestros conocimientos, cómo obtenemos la información, cómo agrupamos toda esa información y cómo se nos presenta
esta información de tal manera de que podamos concretizar ese lenguaje escrito. Es necesario tomar en consideración a la hora de redactar ese contenido, de escribir, debemos considerar una serie de aspectos que los vamos a tratar en la próxima clase sobre la redacción. El contenido que se escribe debe tener formalidad, debe estar precisado a través de los párrafos, que son los que nos ayudan a mejorar ese aprendizaje, son los que nos ayudan a concretizar esa información. Por eso es necesario que logremos que ese lenguaje escrito sea emitido de una manera correcta. Debemos tener presente una serie de aspectos y que consideramos importantes a la hora de redactar, a la hora de escribir, a la hora de precisar. Debemos contar con una serie de, por ejemplo, signos de puntuación, acentuación, aspectos que vamos a tratar más adelante a medida que vamos desglosando esta segunda unidad que conforma parte de lo que es su aprendizaje en cuanto a la comunicación oral. Es necesario que tengamos presente que a la hora de comunicarnos tenemos que tomar en consideración ese conocimiento sobre el que vamos a plasmar esa información y esa comprensión, de tal manera de que no redundemos en la información, de que esa comunicación escrita se dé de manera organizada, tomando en consideración una serie de aspectos que nos van a permitir que esa comunicación a través de cualquier medio que tengamos en la actualidad, precisamente cuando nosotros hablamos de los medios de comunicación, podemos aprovechar que lo que nos otorga la tecnología ha hecho, por supuesto, de que la comunicación sea efectiva y de que ya sea a través de un medio escrito o un medio hablado, nosotros podamos comunicarnos. Y aparte de esa comunicación, sea la tecnología quien nos ayude a mejorar precisamente esa comunicación escrita. Fíjense que en la actualidad tenemos los medios como la PC, como el teléfono, que nos presenta de gran ayuda, porque eso nos permite que podamos mejorar nuestra comunicación. Antiguamente la comunicación escrita era dada a través de lo que es mensaje, cartas, telegramas. Comenzó a evolucionar de tal manera que en la actualidad esos medios han pasado a ser parte del pasado y que hoy la tecnología es lo que nos ha permitido mejorar esa comunicación escrita, de tal manera de que esa información es más detallada, podemos contar con ese medio que es tan importante para lograr una buena comunicación. Recuerden que lo más importante que podamos tener en este momento es que esa comunicación escrita se logre y pueda emitir ese mensaje que nosotros queremos hacer llegar en cualquiera de los, en este caso, a nuestra aula virtual, por supuesto, de tal manera de que ese conocimiento llegue a esta población estudiantil en este momento para que puedan ver sus clases en otro momento si no pudieron entrar a la clase. Vamos a dar por terminada esta clase de hoy para hacer un poquito de énfasis en lo que es la redacción. La próxima clase de lenguaje escrito vamos a trabajar con la parte de redacción del mensaje, que es muy importante considerar a la hora de escribir. Aparte de que
es necesario que veamos de que todo ese proceso, ese procesamiento de la información y del aprendizaje se va a dar en este nivel y que depende de este conocimiento que tengamos para que podamos emitir una información adecuada. Gracias por su atención y hemos dado por terminada la clase. Feliz tarde.